En este momento, mi persona, Axel Guerra, tomo la voz de la exposición y en este caso yo estaré encargado de socializarles todo lo referente al rubro de la inspección del sistema genitourinal. Hablando ya desde la temática, tenemos que tener en cuenta como primer detalle que los riñones, desde el punto de vista semiológico, van a ser pobres. En este sentido, van a entregar poca información y solamente van a mostrar datos relevantes cuando estos se van a encontrar en un estado patológico. En la inspección habitual, lo normal es que, salvo que enfrentemos algún tipo de patología bastante grave o bastante específica que ataque directamente a los riñones, vamos a tener que la información que estos nos van a dar va a ser muy poca. En general, nosotros podemos decir que la forma adecuada de ver, entre muchas comillas, los riñones o el estado del riñón es mediante la ecografía. Es el método predilecto para el diagnóstico de enfermedades que relacionan al riñón con enfermedades sistémicas y que permite el diagnóstico de una manera muy precoz sobre ciertas patologías, como puede ser el caso de las patologías de carácter tumoral. Sin embargo, el examen de riñón está dirigido a detectar las alteraciones en específicos del riñón, pero también nos van a mostrar evidencias de otras enfermedades de carácter sistémico que comprometen el cuerpo de la persona. Entonces, nos preguntamos en este instante, ¿cómo se hará la inspección de los riñones? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que comienza con una inspección en posición de cúbito dorsal, que en general no llega a contribuir de manera significativa las evidencias clínicas, debido a que los riñones son órganos bastante profundos, ubicados específicamente en la zona retroperitoneal. Y en consecuencia nosotros vamos a tener que esto nos va a mostrar escasa evidencia semiológica. En ocasiones el paciente lo vamos a ubicar en decúbito dorsal, pues pueden observarse abultamientos abdominales que permiten sospechar de algún tipo de enfermedad, como podría ser el caso del cáncer de riñón o la hidronefrosis. Por otro lado, otras patologías se llegan a avistar si nosotros vemos la presencia en la zona lumbar del paciente de signos inflamatorios, como puede ser el caso de los edemas, eritemas, aumento del calor en la zona local e incluso cambios en el dolor. Esto va a construir una evidencia sólida que nos va a llegar a hacer dudar si el paciente tiene una perinefritis, un acceso perinefral o un tumor renal. Estos van a ser patologías que van a poner en riesgo la condición del paciente y que son plenamente identificables mediante la observación de estos síntomas. Hablando de los lugares que semiológicamente pueden darnos signos de enfermedad, nosotros podemos observar dos en el paciente. El primero de ellos va a ser la región hipogástrica, que nos mostrará en evidencia cuál va a ser la situación de la vejiga y el estado de la misma. En caso de que esté distendida, nosotros vamos a observar que se va a denotar una prominencia redondeada justamente en las líneas que delimitan esta superficie de la región hipogástrica. Obviamente, en pacientes con comorbilidades como la obesidad o en personas que tienen ascitis, va a ser mucho más difícil la detección y la observación de esta región en específico. Habrán dos aparatos que van a tener una incidencia bastante importante a la hora de hablar de la inspección, y es que en el sistema genitourinario tenemos el aparato genital masculino y el femenino, que respectivamente tendrán su explicación en esta parte de la exposición. En este punto me permito dividir la exposición con mi compañera Laura, quien les va a explicar aparato genital femenino, y mi persona Axel Guerra, quien hablará sobre el aparato genital masculino, justamente en la parte de la inspección. Cuando hablamos del aparato genital masculino en la parte de la inspección, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a haber dos partes de la inspección, una inspección somática local y una inspección somática general. En ambas evaluaremos diferentes factores, como puede ser la pilosidad pubiana, el pene y el escroto, además de las regiones inguinales y el perineo como tal. Comencemos hablando de la vellosidad pubiana. La vellosidad pubiana veremos que en primer lugar tendrá cierta exposición y veremos si es de carácter abundante. Nosotros lo que haremos es delimitar un triángulo con el vértice del ombligo en varones normales y que por acá les dejaré una imagen. Por otro lado, van a haber figuras anatómicas más importantes, como es el caso del pene, en donde vamos a tener que su forma es generalmente cónica y va a tener un euniquismo de carácter fisiológico. Además, nosotros como médicos vamos a tener que evaluar sus distintas características. Puede ser el tamaño, que pues va a tener variabilidad según una cantidad de razones que son realmente incontables, pero la principal de ellas son facciones raciales. Por otro lado, vamos a tener que en algunos pacientes, obviamente de carácter congénito, van a haber ausencias del mismo pene. Además de que sucesos patológicos que vamos a encontrar como la fractura del pene, que ocurre cuando el miembro en erección del hombre, a veces durante el coito, se rompe, y pues en algunos pacientes señalan haber oído que suena como un chasquido, y este es un momento del accidente que se puede presentar a la hora de atender en un motivo de consulta. También tenemos enfermedades venéreas en el pene, como puede ser el chancro blando, el chancro sifílico, entre otros. Casos de fimosis, que es un apartado bastante común en los niños, es una patología que se presenta de forma congénita, en donde el prepucio no permite descubrir en parte el glande. Eso se le llama descapullar. Esto, como ya había mencionado, puede ser de carácter congénito o adquirido, y esto causa inflamación en el glande y problemas a la hora de tener relaciones sexuales, claramente. Por otros lados, tenemos la hipospadias,
que van a tener una importancia vital debido a que es otra deformidad en la cual el meato ocupa gran parte de la porción de la cara inferior del pene o el perineo, y obviamente esto también va a afectar estéticamente y funcionalmente el pene. Otras partes de la región genital del hombre que tienen una importancia bastante vasta es lo que viene a ser la parte del escroto. Este escroto se presenta arrugado generalmente, y esto ocurre por la acción de la misma testosterona, hormona sexual del hombre. Esta va a mantener un pigmento y casi siempre se va a encontrar de forma asimétrica, pues el testículo izquierdo va a tener una caída más grande que el testículo derecho. Esto es fisiológico y obviamente puede cambiar en algunos hombres. Por otro lado, las regiones inguinales, que ya hemos delimitado, tienen una importancia vital, ya que son ricas en ganglios colectores de todo el cuerpo y justamente van a converger en lo que viene a ser el pene, el escroto, el ano y en las regiones circunvecinas. De ahí su importancia a la hora de observar si hay una adenomegalia o algo que nos incite a ver que el paciente tiene una patología. Obviamente en la palpación se van a obtener ciertos detalles, pero en inspecciones que nosotros debemos observar debido a que en algunos momentos podemos invadir la privacidad del mismo paciente. Bueno, y ahora hablando sobre el examen de los genitales externos, hay que tener en cuenta que para la realización de este examen se hace necesario el uso de ciertos instrumentos como lo son el espéculo, las placas para la citología, la espátula para el respectivo frotis, lo que son los instrumentos para la biopsia, tanto cervical como endometrial, y en este caso pues se usan también frascos con formol. Para esta parte es muy importante la presencia de la enfermera para que apoye al médico durante este proceso, y hay que tener en cuenta que la paciente tiene que estar en posición dorsosacra o lo que se conoce como litotomía. Aquí los músculos van a estar flexionados sobre la pelvis y las piernas sobre los muslos. Entonces, durante la inspección se va a evaluar ciertos aspectos, como es el desarrollo adiposo, lo que va a ser el monte de Venus y los grandes labios, también el crecimiento del vello, si en este caso se presenta hirsutismo, si se encuentra una cantidad mínima de vello, ya puede ser por un hipogonadismo, o si se presenta alguna craurosis. También se va a evaluar, digamos, que el aspecto de lo que es la mucosa. Aquí se va a verificar la coloración, si esta se encuentra rosada, si está húmeda, si está excoriada o si presenta pus, también si está pálida o tiene un aspecto apergaminado. Ahora, hablando un poco de las anomalías, hay que tener en cuenta que se pueden presentar anomalías de lo que son los labios menores o lo que se conoce también como ninfas. Aquí lo que podemos encontrar también son varios estados. Puede estar, digamos que los labios hipertrofiados, en caso de, también de presentarse una craurosis, los labios se pueden presentar, digamos que casi borrados, o incluso se pueden dar casos donde los labios estén adheridos entre sí, lo que se conoce como sinequia pulvares. Haciendo énfasis en esta, al momento de intentar separar lo que son los labios vaginales, se podrá observar una membrana translúcida y avascular. Esta va a ser bastante estrecha y va a estar ocultando lo que es el orificio del himen y el meato urinario. En algunos casos, esta también se puede observar obstruyendo o cubriendo lo que va a ser el clítoris. También se va a presentar la imperforación del himen, que aquí lo que se van a observar son varios tipos de alteraciones. En algunos casos pues se retiene sangre, aquí se van a presentar lo que son los hematocolpos. En otros casos van a haber secreciones, puede ser de color amarillo, de color gris, lo que se conocen como hidrocolpos, o pues se puede presentar secreción de pus, que son conocidos entonces como hidropiocolpos. También otra alteración que se puede presentar es con respecto al clítoris y al meato uretral, que este se puede encontrar englobado por la comisura superior de lo que son los labios menores. Entonces aparece el clítoris y por debajo de este va a estar el meato uretral. Y a sus lados van a estar las glándulas parauretrales de Skene. A nivel de este, lo que se va a observar es un prolapso de lo que es de la mucosa uretral con un color rojizo, y se va a dar pues la presencia de pólipos. También se va a presentar lo que es la bartolinitis aguda supurada, que aquí lo que encontraremos básicamente es el labio mayor inflamado, su volumen se va a encontrar claramente aumentado, y pues este en algunos casos, o en la mayoría de los casos, suele ser doloroso y se va a dar con la presencia de una tumoración. También está la bartolinitis crónica, que está, o en este caso lo que es la infección, se va a localizar más que todo en el conducto sin tumefacción de la glándula. Y en este caso sí existe la presencia de pus al momento de apretar los que son las glándulas. Con respecto a la vulvovaginitis crónica, aquí se van a presentar secreciones que son irritantes, se va a dar la irritación de lo que va a ser
la piel externa y se va a dar, o algo muy característico de esto va a ser los condilomas acuminados que van a estar extendidos entonces por toda la región del perineo, la vulva y el ano. Y por último están las varices vulvovaginales, que estas suelen ser comunes en las gestantes y aparecen normalmente de un solo lado, específicamente en lo que va a ser el surco interlabial. Parietal puede señalar que se hace para la presencia de masas sensibles o no, también de bordes precisos o mal definidos, con contractura muscular o sin ella en caso de un tumor renal, además de sus irradiaciones de dolor en los diversos puntos nerviosos. Ahora, centrándonos en la palpación del riñón, se entiende que la palpación del riñón por lo general se palpa el dolor en el polo inferior del riñón, de preferencia el derecho, si se trata de personas delgadas, con buena relajación de la pared. En el curso de la exploración también se precisa de su forma, su consistencia, tamaño o situación. También se tiene en cuenta la superficie, la sensibilidad, la movilidad, en caso, como dijimos, el signo de peloteo. El método de Guillain. El enfermo está en una posición de cúbito dorsal y en completa relajación muscular. Sus piernas estarán estiradas o muy ligeramente flexionadas. Aquí el médico se sitúa al lado del riñón que va a evaluar. Una mano apoyada sobre la región del dorso principalmente. Sobre la cama va a deprimir sobre la región lumbar. La otra mano se aplica en la cara anterior del abdomen y aquí se va a comenzar la palpación. Se comienza desde muy abajo, ya que el riñón puede estar muy descendido. Aquí se hunden los dedos suavemente de la mano anterior para penetrar el abdomen aprovechando los movimientos respiratorios. Aquí se avanza en la expiración y si llega bien a la profundidad durante la inspiración se va a hacer la palpación. Aquí en el método de Israel, el enfermo se va a acostar sobre el lado opuesto al riñón por prepar, aquí con caderas y rodillas semiflexionadas. En esta posición el riñón cae sobre la línea media. Aquí el médico va a disponer de sus manos de forma que se dé sostén a este plano de la región lumbar. Aquí con el eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de la masa de los músculos que están en los canales vertebrales. Aquí la mano activa se coloca sobre el abdomen con el extremo de los 3 dedos medios por debajo del punto de confluencia del 9º y 10º cartílagos costales. Aquí se hace presión con la mano lumbar al mismo tiempo que se solicita al enfermo que respire hondo, y aquí en este momento es donde se van a explorar las características que presenta el órgano. Para el método de Goelt se debe colocar al paciente en posición erguida para aprovechar el descenso renal de aproximadamente 2 centímetros. Este se da por acción de gravedad y para disminuir la tensión que adquieren los músculos de la pared abdominal. Se le pide al paciente que apoye la rodilla flexionada del lado que será palpado sobre una silla puesta de lado. Debemos colocarnos sentados frente al paciente o al lado de él y procedemos a realizar la palpación disponiendo de las manos como en el procedimiento de Israel previamente explicado. Palpación del uréter. Sano no se puede alcanzar por palpación, pero si este se encuentra alterado como con cálculo enclavado, uretritis, con engrosamiento parietal, podemos palparlo a través de la pared abdominal anterior o por tacto vaginal o rectal. El punto uretral superior lo encontramos en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen, el cual corresponde al nacimiento del uréter. El punto uretral medio, que se ubica en el borde exterior del músculo recto anterior a la altura de la línea biciliaca. El punto uretral inferior, el cual coincide con la desembocadura del uréter en la vejiga, el cual se explora por tacto rectal o vaginal y con la técnica de situar al paciente en decúbito dorsal con los muslos flexionados y con la vejiga llena.
En este se introduce el dedo lo más lejos posible por encima de las vesículas seminales y luego volviendo el pulpejo hacia arriba y afuera. Se levanta la pared rectal anterior empujándola contra la lateral de la pelvis. La vejiga urinaria. Esta la podemos realizar cuando se encuentra distendida por gas o por orina. Su dificultad aumenta en pacientes obesos con meteorismo o con ascitis. Se ofrece como una resistencia elevada a nivel de la línea media abdominal, se presenta como una masa redondeada y es importante tener en cuenta que la presión podía despertar un dolor sordo y que la palpación combinada es dolorosa al alcanzar el cuello vesical o en caso de lesiones cervicales. A los pocos minutos de haber realizado la micción, podemos palpar una masa o abombamiento en el hipogastrio o lateralizada en una de las fosas ilíacas. Mi nombre es Samir y hablaremos de palpación del abdomen femenino. Bueno, en la palpación del abdomen se logran apreciar las tumoraciones que generalmente se presentan en lo que puede ser el embarazo, mioma uterino o tal vez los quistes ováricos. Refiriéndonos al útero gestante, del cuarto mes de adelante los cambios se forman solo se percatan mediante el tacto. El útero gestante puede ser grande, puede ser glóbulos y también es blando. Entonces ahora con una sola mano el cuerpo uterino y se sacude lateralmente. Aquí se recoge el signo de peloteo, que es lo que nos vamos a percibir mediante aquella técnica que ya acabamos de mencionar, que es cómo se siente un movimiento de un lado a otro en forma de pelota. Con esta maniobra permite darse cuenta de la lisura, la holgura y la permeabilidad de la vagina. También hay que tener en cuenta que en caso de vaginismo se le aplica anestesia local. Para iniciar este proceso, la paciente se pone en posición ginecológica y después de separar los labios y inspeccionar, se introduce el dedo índice y luego el dedo medio de la mano derecha, bien durnados de lubricante y guantes finos para poder hacer una perfecta ingresión. La introducción se facilita deprimiendo con los dedos la comisura vulvar posterior para no herir el clítoris ni la uretra. También se le pide a la paciente que puje para apreciar cualquier signo de prolapso. Palpación combinada rectoabdominal. Esta se practica colocando el índice de la mano dominante en el recto lo más profundo que se pueda y con la otra mano palparemos el abdomen. Esto se realiza en mujeres que no hayan empezado su vida sexual y en algunos casos para explorar ovarios cuando estos son muy pequeños. Para esto, el dedo índice de la mano dominante debe rebasar los ligamentos uterosacros, pudiendo tener conocimiento de los anexos si se incrusta en el pulpejo de derecha a izquierda. Con el tacto rectal se aprecia mejor el estado del parámetro posterior y con el vaginal el anterior. La palpación combinada vagino-rectal es un método que nos da lo que podemos llamar la sensación esteroscópica de los genitales internos. El dedo medio se introduce junto con el índice en la vagina. Este sale de ella y se introduce en el recto hasta encontrar el intersticio entre los dos ligamentos uterosacros. Cuando alcanzamos esta separación, la falange se insinúa presionando en forma que se doble sobre ella. Luego realizamos una rotación de la muñeca caraca el dedo entre los dos ligamentos uterosacros y otro movimiento decidido permite penetrar a través de esta apertura y con la separación de la pared intersticial que aborda la cara posterior del útero. Luego procedemos a realizar la exploración de las trompas, incluyendo su nacimiento. Palpación combinada vaginoperianal. En este, el dedo índice en la vagina debe presionar hacia atrás y hacia abajo. El pulgar de la misma mano y los dedos de la otra deben ejercer presión lateralmente evadiendo el anillo anal. Este método es utilizado para revelar las hemorroides internas
y las fisuras del ano en mujeres gestantes. Bueno, hablando de la percusión de la región lumbar, nosotros colocamos al paciente en posición sentada, un poco inclinado hacia adelante, y buscamos la proyección topográfica de los riñones que están debajo de la caja torácica a cada lado de la columna vertebral. Y aplicaremos la puño-percusión de Murphy, que es con el puño cerrado, situándonos en este caso que vamos a percutir el riñón derecho, hacemos cierta compresión en la zona. Como vemos, el paciente no presenta ninguna movimientos defensivos o dolor agudo al hacer esta técnica. Para el riñón izquierdo hacemos lo mismo con la mano izquierda y hacemos compresión en la zona. Tampoco se presenta dolor ni movimientos defensivos. Por eso el paciente no se induce a pensar en una litiasis renal o una perinefritis. Bueno, en la percusión translupo abdominal nosotros colocaremos al paciente sentado o de pie con el tórax descubierto y pues procedemos con la técnica. Con la mano derecha nosotros la situaremos debajo del reborde costal como si fuéramos a buscar la profundidad de un tumor sospechoso. Con la mano izquierda nosotros usaremos la técnica de Auenbrugger o la mano en forma de gancho con todos los dedos unidos y pues percutiremos en las dos últimas costillas. Si encontramos una onda seca, vibrante, líquida, nos induce a pensar en colecciones hidronefróticas o digamos un edema que tenga el paciente. También, si queremos hacerlo en el lado opuesto, hacemos la misma técnica, solo que invertimos la posición de las manos. Bueno, en la percusión de la vejiga urinaria nosotros lo vamos a hacer en el hipogástrico. Recordemos que utilizaremos la técnica dígito-digital de Gerhard. Entonces empezamos por la sínfisis pubiana y posterior vamos al centro situándonos en el hipogástrico. Importante, los sonidos que podemos encontrar. Sonido mate cuando la vejiga está distendida. Encontraremos una sonoridad cuando la vejiga está vacía. Y pues en patologías como la cistitis encontramos cierto timpanismo. Por último, hablemos de la percusión genital femenina y es que esta también se confirma con la abdominal. Con la abdominal confirmaremos la forma, volumen y la profundidad de los tumores genitales, sobre todo a nivel de la fosa ilíaca. Ya sabiendo esto, hay dos maneras de, digamos, descartar o digamos si se inclina hacia uno u otro tumor, que es en las pacientes con ascitis, que esto es propio de los tumores de ovario. Entonces lo que haremos es colocar a la paciente en decúbito dorsal o lateral, de manera que si al hacer esto se modifican los límites plexímetros, que recuerden que para la percusión se necesita la mano plexímetra y la mano percutora, si se modifican o digamos hay una de irregularidades de estos límites, existiría que una citis por tumores de ovario. Si no ocurre esto, nos acerca más que todo a un diagnóstico de tumores quísticos o colecciones enquistadas. Bueno, ponemos la palpación genital. Bueno, empezamos con la palpación del escroto o bolsa musculocutánea y esta contiene los testículos principalmente. Entonces nosotros lo que vamos a ver si el testículo tiene edema, digamos edema generalmente es con fobia. También observaremos si el testículo se palpa, lo que es en tripa de gallina, que esto es más que todo en patologías como el neumoescroto, y pues observamos la posición normal de esto. Bueno, empezamos con la túnica serosa vaginal y esta se encuentra inmediatamente después del escroto. Esta tiene su placa visceral y su placa parietal. Nosotros con el dedo índice y el dedo pulgar, nosotros nos situaremos donde están los testículos. Entonces, digamos, presionando o apretando, tomaremos estas dos túnicas que suelen resistirse, digamos, al apretón que hacemos. Y hay un signo que es el signo de Sevilleau, que es que si aumentamos nosotros la presión en el testículo, esta tiende a desprenderse al tiempo.
entonces este signo nos va a indicar una varicocele, una hematocele, etc. Bueno, empezamos con el epididimo, que este está situado por encima de los testículos y es importante que a la palpación sea indoloro, no esté agrandado por una epididimitis, etc. Entonces aquí utilizamos la técnica de Chavarzú. Entonces nosotros tiramos con la mano izquierda, o pues nuestra mano no dominante, tiramos el testículo hacia abajo y el dedo índice derecho lo encapuchamos entre la pared lateral del pene y por delante del escroto, de manera que pincemos con el pulgar. Entonces, aquí palparemos el epididimo y como les dije, tiene que ser indoloro y no estar aumentando. Bueno, en cuanto a los testículos, nosotros primeramente a la inspección observaremos que existan ambos testículos, como vemos aquí, hay dos. Existen patologías como la anorquia, que es la ausencia de ambos, la monorquia, que es solo uno, o la triorquia, que son 3 testículos, incluso la poliorquia, que son más de 3 testículos. También observaremos la situación. En este caso está en el sacro escrotal completamente normal. Patología observaremos que se queda a nivel de la ingle, en la fase inguino-escrotal, o también se pueden encontrar a nivel del abdomen. Estas patologías son muy frecuentes, de hecho en los recién nacidos, el 10% de estos presentan una criptorquidia, que generalmente se resuelve con el descenso espontáneo de ambos testículos y no tiene que tener un procedimiento quirúrgico. Bueno, en cuanto al tamaño, nosotros observaremos si estos están agrandados o reducidos, como la macroorquidia o la microorquidia. Si están, digamos, este es el tamaño normal, o si están más grandes o más pequeños. En las patologías que tienen macroorquidia, observaremos la principal, que es la orquitis, o la hipertrofia o hiperplasia compensadora de uno de los dos testículos por la ausencia de otro, que este va a suplir las necesidades. Y en cuanto a la microorquidia, es más que todo trastornos hormonales como el hipogonadismo o también en la torsión testicular. Bueno, en la palpación del conducto espermático o conducto deferente, nosotros nos situaremos en la parte derecha superior externa del escroto y entonces palparemos que el cordón espermático sea liso, cilíndrico y duro. Y también este va a medir de 2 a 3 milímetros. Importante, podemos encontrar la deferentitis, que si el paciente sentirá dolor a la palpación, incluso estará engrosado el conducto deferente. Bueno, en cuanto a la palpación de la uretra masculina, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. La primera es levantando un poco el pene y aproximándolo a la pared del abdomen. Nosotros observaremos aquí si hay zonas duras, como puede ser el chancro, si hay placas duras, placas blandas, nos indican patología. La otra forma de hacerlo es a través del tacto rectal y en esta palparemos la porción membranosa y esponjosa de la uretra. Así, de esta forma. Bueno, continuando con la palpación de la próstata, nosotros primeramente tenemos que tener al paciente en posición en decúbito supino con las piernas flexionadas o estiradas y separadas entre sí. También lo podemos hacer en la plegaria maometana o en la posición de Sims y también de pie con el paciente inclinado hacia otra estructura. Bueno, con la mano previamente enguantada y lubricada, nosotros introduciremos el dedo índice en el recto, de manera que con el pulpejo de los dedos palpemos la pared anterior donde percibiremos la próstata. Importante que esta tiene que ser indolora, del tamaño de una costra y tiene que ser de consistencia igual o similar a una pelota de tenis. Bueno, en la palpación ganglionar nosotros nos fijamos en la zona inguinal, que están los ganglios que recogen los linfáticos de la piel del pene y del escroto. De estos destacan uno que es el ganglio de Cloquet, que está encima del arco crural y este pues se va a ver aumentado en los procesos herniarios.
También hay otros ganglios que hacen metástasis en los procesos tumorales de testículo, como son los ganglios prevertebrales, que estos se van a ver como masas tumorales cerca del... Bien, y ahora hablando sobre la auscultación, al momento de auscultar lo que puedan hacer pues el abdomen y los flancos, esto puede indicar la presencia de un soplo sistólico que de alguna manera puede estar relacionado con lo que va a ser la estenosis en una arteria renal o una fístula arteriovenosa. Entonces, es importante analizar a los pacientes en los que se manifieste ya sea una fuerte hematuria o se presenten intensos dolores en los que van a ser los flancos o en los que los exámenes pues microscópicos, esas muestras de la biopsia de alguna forma demuestren la presencia de gruesos vasos, porque esto puede estar relacionado entonces con la lesión de algunos de ellos. También lo que va a ser la presencia de gas en la vejiga, ya sea que esté relacionado con la cistitis enfisematosa o la cistitis neumatógena, esto puede brindar también la sensación tanto de distensión vesical como la presencia entonces de un ruido de borboteo durante lo que va a ser la micción.